Hay momentos en la vida donde el silencio dice más que 1000 palabras. Donde una sonrisa puede ser más poderosa que el grito más fuerte. Esta es la historia de Martina Vázquez, una mujer de 74 años que aprendió que la paciencia y la sabiduría pueden ser las armas más letales cuando se usan correctamente. Lo que comenzó como una humillación pública en el restaurante más elegante de la ciudad, terminó convirtiéndose en una lección que nadie olvidaría jamás. Porque Martina no era solo una abuela común y corriente. Era una mujer que había construido un imperio desde la nada, y su nuera Alejandra estaba a punto de descubrir por qué nunca se debe subestimar a una mujer que ha sobrevivido a 7 décadas de vida. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El restaurante La Terraza Dorada bullía de conversaciones elegantes y el tintineo de copas de cristal. Era el lugar favorito de la alta sociedad de San Miguel, donde los negocios se cerraban con apretones de manos, y las reputaciones se forjaban o se destruían con un simple rumor. Martina Vázquez, vestida con su traje sastre color beige y sus perlas heredadas de su madre, caminaba con paso firme hacia la mesa reservada para la celebración del cumpleaños número 40 de su hijo Ricardo. A sus 74 años, Martina mantenía una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos verdes que brillaban con inteligencia, y esa sonrisa serena que había perfeccionado durante décadas de enfrentar adversidades. Pero esa noche, esa sonrisa sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. «Mamá, llegas justo a tiempo», la saludó Ricardo, levantándose para darle un beso en la mejilla. Era un hombre exitoso, dueño de una cadena de concesionarios de automóviles, pero que había heredado la gentileza de su padre y la determinación de su madre. «Nunca llego tarde a una celebración familiar», respondió Martina, mientras Ricardo la ayudaba a sentarse. La mesa estaba perfectamente decorada con flores blancas y velas, y alrededor se encontraban los invitados más cercanos, algunos primos, un par de socios de Ricardo, y por supuesto Alejandra. Alejandra Mendoza había sido la esposa de Ricardo durante los últimos 5 años. Una mujer de 35 años, rubia, con facciones que algunos considerarían perfectas gracias a la ayuda de diversos procedimientos estéticos. Provenía de una familia acomodada de la capital, pero no tanto como aparentaba. Desde el primer día, Martina había notado algo en ella, una ambición disfrazada de amor, una calculadora frialdad oculta tras sonrisas perfectas. «Suegra, qué gusto que hayas podido venir», dijo Alejandra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que estarías muy ocupada con tus actividades de abuela». Martina conocía ese tono. Lo había escuchado durante 5 años, cada vez más frecuente, cada vez más venenoso. Pero como siempre, respondió con diplomacia. «Para la familia siempre hay tiempo, querida». La cena transcurrió entre conversaciones sobre negocios, planes de vacaciones y recuerdos familiares. Martina notó cómo Alejandra interrumpía constantemente las historias que ella contaba, cómo desviaba la atención hacia sus propios logros, cómo sutilmente minimizaba cualquier comentario que hiciera sobre Ricardo cuando era niño. «¿Sabes qué, suegra?», dijo Alejandra de repente, su voz cortando la conversación como una navaja. «Creo que ya es hora de que hablemos sobre algo importante». El tono hizo que todos en la mesa guardaran silencio. Ricardo frunció el ceño, sintiendo la tensión que se comenzaba a formar en el ambiente. «Alejandra, este no es el momento ni el lugar», comenzó él, pero su esposa lo interrumpió con un gesto de la mano. «No, Ricardo. Esto necesita decirse». Alejandra se volteó hacia Martina, sus ojos brillando con una malicia que ya no se molestaba en ocultar. «Estoy cansada de tus constantes intromisiones en nuestro matrimonio».
cansada de que vengas a nuestra casa sin avisar, de que le des consejos a Ricardo sobre cómo manejar ese negocio, de que actúes como si fueras la dueña de nuestras vidas. Martina mantuvo la calma, sus manos perfectamente cruzadas sobre la mesa. Alejandra, creo que hay un malentendido. No hay malentendido alguno. La voz de Alejandra se alzó, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Eres una vieja entrometida que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. Que yo soy la mujer más importante en su vida ahora. Los invitados miraban incómodos sus platos, Ricardo se había puesto rojo de la vergüenza, y algunos comensales de otras mesas comenzaron a voltear curiosos ante el espectáculo. Alejandra, por favor, cálmate, murmuró Ricardo, pero su esposa estaba en plena explosión. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó Alejandra, poniéndose de pie. Es esa sonrisita condescendiente que siempre tienes. Esa actitud de soy la matriarca perfecta, cuando en realidad no eres más que una viuda aburrida que vive del dinero que le dejó su esposo. El silencio se hizo sepulcral, incluso los meseros se habían detenido a observar la escena. Martina sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Podía ver las caras de horror de los invitados, la expresión de shock de su hijo, las miradas curiosas de los extraños. Pero lo que vino después fue algo que nadie esperaba. Plaf. El sonido de la bofetada resonó por todo el restaurante como un disparo. Alejandra había cruzado la línea final, abofeteando a Martina delante de todos los presentes. La fuerza del golpe hizo que la cabeza de la anciana se moviera ligeramente hacia un lado, y por un momento, todo el restaurante quedó en completo silencio. Alejandra. Ricardo se levantó de un salto pero se detuvo al ver algo completamente inesperado. Martina se tocó suavemente la mejilla, se acomodó las perlas, y entonces hizo algo que descolocó a todos los presentes. Sonrió. No era una sonrisa forzada ni una sonrisa de dolor, ni siquiera una sonrisa de sorpresa. Era una sonrisa serena, casi agradecida. Como si Alejandra acabara de darle el regalo más valioso del mundo. Gracias, querida, dijo Martina con una voz tan calma que resultaba inquietante. Realmente necesitaba eso. Alejandra retrocedió un paso, confundida, había esperado lágrimas, gritos, una escena dramática, no esta reacción perturbadora. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. Martina se puso de pie lentamente, tomó su bolso de mano, y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se volteó hacia la mesa con esa misma sonrisa enigmática. Mañana por la mañana entenderás, querida, que tengas una buena noche. Y con eso Martina Vázquez salió del restaurante, dejando atrás a una Alejandra completamente desconcertada, a un Ricardo avergonzado, y a una sala llena de testigos que acababan de presenciar algo que no comprendían pero que jamás olvidarían. Lo que Alejandra no sabía era que esa bofetada no había sido una victoria, había sido el error más grande de su vida. Porque Martina Vázquez no era solo una viuda que vivía de los recuerdos de su esposo. Era la presidenta del Consejo de Administración de Industrias Vázquez, la empresa que controlaba el 60% del mercado inmobiliario de la región. Era la mujer que había construido un imperio empresarial desde cero, la misma mujer que había decidido mantener su poder en las sombras para proteger la tranquilidad de su familia. Pero sobre todo era la mujer que desde hacía 2 años había estado investigando discretamente las actividades de su nuera. Y lo que había descubierto esa misma tarde, pocas horas antes de la cena, era información que podría destruir no solo el matrimonio de Alejandra, sino toda su existencia tal como la conocía. Mientras caminaba hacia su Mercedes plateado, Martina sacó su teléfono celular y marcó un número. Licenciado Herrera, soy Martina Vázquez. Mañana a primera hora quiero que ejecute el plan que discutimos. ¿Sí?
Exactamente como lo planeamos. Alejandra acaba de darme la justificación perfecta. Colgó el teléfono y se subió al auto. En el espejo retrovisor, vio a Alejandra saliendo del restaurante, gritándole algo a Ricardo. Pero sus palabras se perdían en la distancia. Martina sonrió una vez más. Después de 5 años de soportar humillaciones, condescendencia y falta de respeto, finalmente tenía la oportunidad de demostrar por qué había sobrevivido y prosperado durante 7 décadas. Y Alejandra estaba a punto de descubrir que había despertado a la leona equivocada. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Alejandra Mendoza despertó esa mañana con una sensación extraña en el estómago. No era exactamente miedo, sino algo más parecido a la inquietud que se siente antes de un examen importante. La noche anterior había sido un triunfo, ¿verdad? Finalmente había puesto en su lugar a esa vieja entrometida. Había demostrado quién mandaba en esa familia. Pero esa sonrisa de Martina, esa maldita sonrisa serena después de la bofetada, la había perturbado más de lo que quería admitir. Ricardo, necesitamos hablar, le dijo a su esposo, quien estaba sentado en la cocina de mármol de su casa en Las Lomas, el barrio más exclusivo de San Miguel. Él no había dirigido la palabra desde que regresaron del restaurante. No tengo nada que hablar contigo, respondió Ricardo sin levantar la vista de su café. Lo que hiciste anoche fue imperdonable. Imperdonable. Tu madre me ha estado faltando al respeto durante 5 años. Alejandra se sirvió un vaso de jugo de naranja, tratando de mantener la compostura. Alguien tenía que ponerla en su lugar. Ricardo finalmente la miró, y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Decepción profunda, tal vez incluso disgusto. Mi madre nunca te faltó al respeto, al contrario, siempre trató de incluirte, de hacerte sentir parte de la familia, y tú la humillaste públicamente. Oh, por favor, no me vengas con ese drama, era necesario establecer límites. Ricardo se levantó, dejando su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Voy a la oficina. Cuando regrese, espero que hayas reflexionado sobre lo que hiciste. ¿Reflexionar? ¿En serio? Alejandra soltó una risa sarcástica. Ricardo, eres un hombre exitoso. Tienes 40 años. Ya es hora de que cortes el cordón umbilical. Pero Ricardo ya había salido, dejando a Alejandra sola con sus pensamientos y esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Decidió llamar a su hermana Mónica, quien vivía en la capital y siempre la apoyaba en sus decisiones. Mónica, necesito contarte lo que pasó anoche, comenzó, pero su hermana la interrumpió. Alejandra, ¿qué diablos hiciste? Mamá me acaba de llamar. Dice que está recibiendo llamadas de gente preguntando por ti. ¿Qué tipo de llamadas? No sé, pero suena preocupada. Y ya sabes que mamá nunca se preocupa por nada. Alejandra sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de preguntas hacían? Sobre tu trabajo anterior, sobre tus finanzas, sobre... Espera, me está llegando otra llamada. Es mamá otra vez. La línea se cortó, dejando a Alejandra con el teléfono en la mano y una sensación creciente de pánico. ¿Qué estaba pasando? Su teléfono sonó inmediatamente. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Alejandra Mendoza? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Herrera, representante legal de Industrias Vázquez. Necesito verla urgentemente. Alejandra frunció el ceño. ¿Industrias Vázquez? No conozco esa empresa. Estoy seguro de que su suegra se la ha mencionado. Necesito que venga a mi oficina hoy a las 2 de la tarde. Torre Empresarial, piso 25. ¿Para qué? Prefiero explicarle en persona. Buenos días. Y colgó. Alejandra se quedó mirando el teléfono completamente confundida.
Industrias Vázquez, ¿qué tenía que ver Martina con una empresa? Que ella supiera, la viuda vivía de la pensión de su esposo fallecido. Decidió llamar a su amiga Patricia, quien trabajaba en el sector inmobiliario y conocía todas las empresas importantes de la región. Patricia, ¿has oído hablar de Industrias Vázquez? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Alejandra, ¿por qué preguntas por Industrias Vázquez? Solo dime qué sabes de ellos. Es una de las empresas más grandes de la región. Controlan más de la mitad del mercado inmobiliario. Son dueños de centros comerciales, desarrollos residenciales, oficinas corporativas. ¿Por qué? Alejandra sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. ¿Quién es el dueño? Bueno, oficialmente es un consejo de administración, pero se rumorea que hay una presidenta que mantiene un perfil bajo. Nadie sabe quién es realmente. Es como un fantasma en el mundo empresarial. ¿Un fantasma? Sí, dicen que es una mujer mayor, pero que toma todas las decisiones importantes. Algunos la llaman la Dama de Hierro, porque nunca negocia, simplemente ejecuta. Si te metes con ella o con su empresa, te destruye sin piedad. Alejandra colgó el teléfono con manos temblorosas. No podía ser. Era imposible. Martina era solo una viuda de 74 años que vivía en una casa modesta, y se dedicaba a sus plantas y sus telenovelas. ¿Verdad? Corrió a su laptop y buscó Industrias Vázquez en Google. Los resultados la dejaron sin aliento. Artículos sobre desarrollos millonarios, adquisiciones de empresas, proyectos de construcción masivos. Pero ninguna foto de los directivos, ningún nombre específico. Luego buscó Martina Vázquez San Miguel, y encontró algo que la heló la sangre. Una fotografía de hace 10 años en la sección de sociales del periódico local. Martina, vestida elegantemente cortando el listón en la inauguración de un centro comercial. El pie de foto decía, la señora Martina Vázquez, presidenta del Consejo de Industrias Vázquez, inaugura el proyecto Plaza San Miguel. No, murmuró Alejandra, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Siguió buscando y encontró más pistas. Artículos antiguos sobre la viuda que construyó un imperio, referencias a la empresaria más poderosa de la región. Menciones de la mujer que prefiere las sombras al poder público. Todo encajaba. La elegancia natural de Martina, su manera de hablar, esa confianza serena que siempre había tenido. No era la confianza de una viuda jubilada. Era la confianza de una mujer que había construido un imperio. Su teléfono sonó otra vez. Era Ricardo. Alejandra, necesito que vengas a mi oficina, ahora. Ricardo, acabo de descubrir algo sobre tu madre. Ya sé lo que descubriste. Por eso necesito que vengas. Tenemos que hablar. Alejandra se vistió rápidamente y manejó hasta el concesionario de Ricardo. Durante todo el camino, su mente no dejaba de procesar la información. Si Martina era realmente la presidenta de Industrias Vázquez, entonces... Llegó a la oficina de Ricardo y lo encontró pálido, sentado detrás de su escritorio con varios documentos frente a él. ¿Sabías?, le preguntó Alejandra sin preámbulos. ¿Que mi madre es empresaria? Por supuesto que sabía, pero ella me pidió que no lo mencionara. Quería una vida familiar normal, separada de los negocios. ¿Una vida familiar normal? Ricardo, tu madre es millonaria. Multimillonaria, para ser exactos. Ricardo suspiró profundamente. Alejandra, mi madre me llamó esta mañana, quiere verte. ¿Para qué? Ricardo le pasó uno de los documentos. Esto llegó por mensajería hace una hora. Alejandra leyó el documento y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una citación legal. Industrias Vázquez la estaba demandando por difamación, daños a la reputación, y varios cargos más que ni siquiera entendía.
¿Pero por qué? ¿Por una bofetada? No es por la bofetada, Alejandra, es por todo lo que dijiste, por humillarla públicamente, por llamarla viuda aburrida y entrometida delante de testigos. ¿Pero no puede demandarme por eso? Puede si eres una figura pública atacando a una empresaria respetada. Y resulta que anoche había 3 periodistas cenando en mesas cercanas. Alejandra sintió náuseas. ¿Periodistas? Sí. Y uno de ellos grabó todo con su teléfono. Ya está circulando en redes sociales. Ricardo giró su laptop hacia ella. En la pantalla, un video con el título: Nuera agrede a empresaria millonaria en restaurante exclusivo. Ya tenía más de 50,000 visualizaciones. Ricardo, esto es un malentendido, yo no sabía. Eso no importa ahora. Mi madre quiere verte a las 2 de la tarde en la torre empresarial. Dice que es tu oportunidad de aclarar las cosas. Alejandra miró el reloj. Era la 1:15 de la tarde. ¿Vas a venir conmigo? Ricardo negó con la cabeza. Esta situación es entre tú y mi madre. Yo ya hice mi parte tratando de protegerte durante 5 años. ¿Protegerme? ¿De qué? De esto. De que descubrieras quién es realmente mi madre, y cómo reacciona cuando alguien la ataca. Alejandra se levantó con piernas temblorosas. Ricardo, soy tu esposa, tienes que apoyarme. Eras mi esposa. Después de lo de anoche, no estoy seguro de quién eres realmente. Y con esas palabras Alejandra supo que su mundo perfecto había comenzado a desmoronarse. La bofetada que había creído que era su victoria, había sido en realidad el primer movimiento de una partida de ajedrez que no sabía que estaba jugando. Y Martina Vázquez, la viuda aburrida, era una gran maestra. Mientras caminaba hacia su auto, Alejandra recordó las palabras de Martina la noche anterior: mañana por la mañana entenderás, querida. Ahora entendía. Pero tal vez ya era demasiado tarde. La torre empresarial se alzaba como un monolito de cristal y acero en el centro financiero de San Miguel. Alejandra había pasado frente a este edificio cientos de veces, pero nunca había imaginado que tendría que subir al piso 25 para enfrentar las consecuencias de sus actos. Sus tacones resonaban nerviosamente contra el mármol del vestíbulo mientras se dirigía hacia los elevadores. Señora Mendoza, la están esperando, le dijo la recepcionista, una mujer joven de aspecto profesional que la guió hacia un ascensor privado. Piso 25, oficina presidencial. Durante el ascenso, Alejandra trató de preparar mentalmente su defensa. Había sido un malentendido, una reacción emocional. Seguramente podrían resolver esto como adultos civilizados. Después de todo, eran familia. Las puertas del ascensor se abrieron revelando una antesala elegante con muebles de cuero italiano y obras de arte contemporáneo. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio. Un silencio que parecía cargado de expectativa. Señora Mendoza, la voz la sobresaltó. Era el licenciado Herrera, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con la mirada fría de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Soy Roberto Herrera, asesor legal de Industrias Vázquez. La señora Vázquez la está esperando. Alejandra siguió al abogado por un pasillo con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Nunca se había dado cuenta de cuánto se podía ver desde esa altura. Era como si toda la ciudad estuviera bajo control desde este punto. Antes de entrar, dijo Herrera, deteniéndose frente a una puerta de madera maciza. Debo informarle que esta conversación está siendo grabada con fines legales. ¿Está de acuerdo? ¿Grabada? ¿Es realmente necesario? Dado que ya existe un video viral de sus declaraciones de anoche, consideramos prudente documentar cualquier comunicación posterior. Alejandra asintió con reluctancia. No tenía muchas opciones. La puerta se abrió y Alejandra entró a una oficina que la dejó sin aliento.
Era enorme, con una decoración que combinaba elegancia clásica con tecnología moderna. Pero lo que más la impactó fue ver a Martina Vázquez sentada detrás de un escritorio de caoba, vestida con un traje ejecutivo azul marino, revisando documentos con la misma concentración que un general estudiando mapas de batalla. Esta no era la abuela dulce que conocía, esta era una CEO en su elemento natural. Alejandra, dijo Martina sin levantar la vista, siéntate. No era una invitación. Era una orden. Alejandra se sentó en una de las sillas frente al escritorio, sintiéndose como una estudiante problemática en la oficina del director. ¿Sabías?, comenzó Martina finalmente levantando la vista, que llevo 45 años construyendo esta empresa? Empecé con un pequeño préstamo que mi esposo y yo obtuvimos para comprar nuestro primer terreno. Martina, yo no sabía. Señora Vázquez, la corrigió firmemente. En esta oficina, soy la señora Vázquez, y no he terminado de hablar. Alejandra cerró la boca, sintiendo como si fuera una niña regañada. Durante estos 45 años he enfrentado competidores despiadados, crisis económicas, intentos de adquisición hostil, y toda clase de adversarios. Pero nunca, en todas estas décadas, alguien me había faltado al respeto tan flagrantemente como tú lo hiciste anoche. Martina se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Sabes cuántos empleos he creado? Más de 3,000. ¿Sabes cuántas familias dependen de las decisiones que tomo en esta oficina? Miles. Y anoche, frente a esas familias, frente a socios, frente a empleados, me llamaste viuda aburrida y entrometida. Señora Vázquez, yo estaba molesta, no pensé. Exactamente, no pensaste. Martina se volteó hacia ella. Y ese es tu problema, Alejandra, nunca piensas en las consecuencias de tus acciones. El licenciado Herrera carraspeó suavemente. Señora Vázquez, ¿debo proceder con la presentación de evidencias? Sí, Roberto. Creo que es momento de que Alejandra entienda la magnitud de su error. Herrera activó un proyector que mostró una presentación en la pared. La primera diapositiva mostraba capturas de pantalla de redes sociales. El video de anoche ha sido visto por más de 200,000 personas en las últimas 14 horas, explicó Herrera. Ha sido compartido en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Los comentarios son poco favorables hacia usted. Alejandra leyó algunos comentarios en la pantalla. Qué grosera con la señora mayor, no respeta a la familia, qué maleducada, pobre ancianita. Pero eso no es todo, continuó Herrera. 3 periodistas locales que estaban presentes anoche ya han publicado artículos sobre el incidente. Todos ellos mencionan que usted agredió física y verbalmente a una respetada empresaria local. La siguiente diapositiva mostró titulares de periódicos locales. Escándalo en restaurante exclusivo. Agresión a empresaria millonaria. Violencia familiar en la alta sociedad. ¿Y sabes qué es lo más interesante?, preguntó Martina, regresando a su escritorio. Que varios de mis socios comerciales han visto el video. Algunos me han llamado para expresar su indignación. Otros para preguntarme si necesito algún tipo de apoyo. ¿Apoyo? Alejandra, yo controlo una parte significativa de la economía de esta región. Cuando me atacas públicamente, no solo me atacas a mí. Atacas a todos los que trabajan conmigo, a todos los que dependen de mí. Herrera cambió a la siguiente diapositiva. Estos son los daños calculados a la reputación de Industrias Vázquez como resultado de sus declaraciones. La cifra en la pantalla hizo que Alejandra sintiera vértigo. 2,30 millones de dólares. ¿2 millones? ¿Por una discusión familiar? Por difamación pública de una figura empresarial prominente, corrigió Herrera. Por daños a la reputación corporativa. Por generar publicidad negativa que podría afectar futuras negociaciones. Pero yo no tengo 2 millones de dólares, susurró Alejandra.
Lo sé, dijo Martina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso hemos investigado tus finanzas. La siguiente diapositiva mostró un análisis detallado de las finanzas de Alejandra, sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, sus inversiones. Todo estaba ahí, expuesto como en una mesa de operaciones. Interesante, comentó Martina. Según nuestros cálculos, tus gastos mensuales superan tus ingresos en aproximadamente 40%. Has estado viviendo del dinero de Ricardo y de préstamos que no puedes pagar. Eso es privado. Nada es privado cuando se trata de un caso legal, querida. Y hay más. Herrera cambió a la siguiente diapositiva. Estas son las inconsistencias que encontramos en tu currículum cuando te casaste con Ricardo. Alejandra sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. En la pantalla aparecían detalles de su vida que había tratado de ocultar, trabajos que había exagerado, títulos que había inflado, incluso algunas mentiras directas sobre su experiencia laboral. ¿Cómo obtuvieron esta información? Tengo muy buenos investigadores, respondió Martina simplemente, y cuando alguien amenaza a mi familia, uso todos los recursos a mi disposición. Pero yo soy parte de tu familia. No. La voz de Martina se volvió glacial. Tú eres alguien que engañó a mi hijo, que ha estado viviendo una mentira durante 5 años, y que anoche cometió el error de atacarme públicamente. Alejandra sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas algo muy importante, dijo Martina, inclinándose hacia adelante. Yo no soy la abuela dulce que conociste. Yo soy una mujer que ha sobrevivido en un mundo de hombres durante décadas. Que ha construido un imperio desde cero. Que ha destruido a competidores que subestimaron mi capacidad. Se levantó y caminó hacia Alejandra, quien se encogió involuntariamente en su silla. Anoche me diste exactamente lo que necesitaba, una justificación perfecta para hacer algo que había estado considerando durante años. ¿Qué cosa? Proteger a mi hijo de ti. Martina regresó a su escritorio y sacó un sobre grueso. Tienes 2 opciones, Alejandra. Puedes firmar estos documentos de divorcio que mis abogados han preparado, aceptar una compensación modesta, y desaparecer discretamente de nuestras vidas. O puedes enfrentar la demanda por difamación, la exposición pública de todas tus mentiras, y la ruina financiera completa. Alejandra tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Y si me niego? Entonces descubrirás por qué me llaman la dama de hierro en los círculos empresariales. Y créeme, querida, no es por mi personalidad encantadora. El silencio en la oficina era ensordecedor. Alejandra miró los documentos, luego a Martina, luego a Herrera, quien observaba todo con expresión neutral. Ricardo sabe de esto. Ricardo está esperando en su oficina. Curiosamente, después de ver toda la evidencia de tus mentiras, está bastante dispuesto a cooperar con el proceso de divorcio. Alejandra sintió como si todo su mundo se hubiera colapsado en el espacio de 24 horas. La bofetada que había creído que era su momento de triunfo, había sido en realidad el catalizador de su propia destrucción. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a las 9 de la mañana, respondió Martina. Después de eso, procederemos con la demanda completa. Alejandra se levantó con piernas temblorosas. ¿Puedo irme? Por supuesto. Herrera te acompañará a la salida. Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandra se volteó una última vez. ¿Por qué mantuviste en secreto quién eras realmente? Martina sonrió, y por primera vez, fue una sonrisa genuina. Porque quería que mi familia me amara por quien soy, no por lo que tengo. Pero tú, querida, nunca me amaste de ninguna manera. Solo toleraste mi presencia, porque pensaste que era inofensiva. La puerta se cerró detrás de Alejandra,
dejándola en el pasillo con la certeza de que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. En su oficina, Martina regresó a su escritorio y marcó un número en su teléfono. Ricardo, ya terminé con Alejandra. Puedes venir cuando quieras. Tenemos mucho de qué hablar. Y por primera vez en 5 años, Martina Vázquez se sintió completamente en paz. La noche había sido interminable para Alejandra. Después de salir de la torre empresarial, había manejado sin rumbo durante horas, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Martina no era la abuela inofensiva que había creído conocer durante 5 años. Era una mujer que controlaba imperios, que movía los hilos de la economía local desde las sombras, y que ahora tenía el poder de destruir completamente su existencia. Se había refugiado en el Hotel Meridian, el más discreto de la ciudad, para evitar las miradas curiosas de los vecinos que seguramente ya habían visto el video viral. Su teléfono no había parado de sonar. Llamadas de amigas queriendo chismes, mensajes de familiares preguntando qué había pasado, y lo más humillante, llamadas de periodistas locales queriendo una entrevista. Pero la llamada que más la había perturbado había sido la de su madre. «Alejandra, ¿qué hiciste?», le había preguntado doña Carmen con una voz que mezclaba decepción y pánico. «Tu prima Elena me llamó desde México. Dice que el video está circulando allá también. ¿Golpeaste a tu suegra?». «Mamá, es complicado». «¿Complicado? Alejandra, esa mujer es millonaria. Salió en el periódico de aquí también. ¿Sabías que era empresaria?». «No, mamá, no sabía». «Dios mío, hija, ¿qué vamos a hacer? Tu papá está furioso. Dice que has deshonrado a la familia». Esa había sido la gota que derramó el vaso. Alejandra había colgado y se había puesto a llorar por primera vez en años. Ahora, sentada en la cama del hotel a las 7 de la mañana, miraba los documentos de divorcio que Martina le había dado. Cada página representaba el final de la vida que había construido tan cuidadosamente. La casa en las lomas, el estilo de vida lujoso, la posición social, todo se desvanecería si firmaba esos papeles. Pero si no los firmaba. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno. Señora Mendoza, soy el licenciado Herrera, espero que haya tenido una noche productiva para reflexionar». «¿Qué hora es?». «Son las 7:15 de la mañana, tiene menos de 2 horas para tomar su decisión». «No puedo tener más tiempo». «Me temo que no. La señora Vázquez tiene una agenda muy apretada, y Franklin, ya ha sido bastante generosa con el tiempo que le ha dado». Alejandra sintió una punzada de desesperación. «¿Puedo hablar con Ricardo?». «El señor Vázquez está en reunión con su madre. Pero puedo decirle que él ya ha expresado su preferencia por una resolución rápida y discreta». «¿Qué significa eso?». «Significa que espera que tome la decisión correcta». La línea se cortó, dejando a Alejandra sola con sus pensamientos. Se levantó y caminó hacia el espejo del baño. La mujer que la miraba desde el reflejo estaba pálida, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Era la primera vez en años que se veía vulnerable. Durante 5 años había vivido en una fantasía, creyendo que había conquistado a una familia acomodada, que había asegurado su futuro. Pero ahora se daba cuenta de que nunca había conocido realmente a las personas con las que vivía. Su teléfono sonó otra vez, esta vez era su hermana Mónica. «Alejandra, ¿dónde estás? He estado tratando de llamarte toda la noche». «En un hotel, Mónica, necesito tu consejo». «¿Mi consejo?». «Alejandra, he estado investigando sobre tu suegra. ¿Sabías que Industrias Vázquez es una de las empresas más respetadas del país? ¿Sabías que ella ha sido mencionada en revistas de negocios como una de las mujeres más influyentes de la región?». «No, no sabía nada de eso». «Alejandra, metiste la pata en grande,
Esta mujer puede destruirte no solo legalmente sino socialmente. Nadie va a querer asociarse contigo después de esto. Entonces, ¿qué hago? Firmas esos papeles y desapareces. Vete a otra ciudad, empieza de nuevo. Es tu única opción. Alejandra colgó y se dejó caer en la cama. Mónica tenía razón. No tenía alternativa. A las 8:30 de la mañana, Alejandra estaba de vuelta en la torre empresarial. Esta vez, el trayecto en el ascensor le pareció eterno. Sabía que cuando bajara, ya no sería la misma persona. La recepcionista la guió directamente a la oficina de Martina, donde la empresaria la esperaba con la misma compostura de siempre. Pero esta vez, Ricardo estaba ahí también. Alejandra, dijo Ricardo sin levantarse de su silla. Su voz era distante, como si estuviera hablando con una extraña. Ricardo, por favor, ¿podemos hablar? Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, respondió él. Anoche, después de ver toda la evidencia que mi madre recopiló, entendí que nuestro matrimonio se basó en mentiras desde el principio. ¿Qué mentiras? Tu experiencia laboral inflada, tus deudas ocultas, tu verdadero nivel educativo. ¿Sabías que mi madre contrató investigadores que descubrieron que nunca terminaste la universidad? Alejandra sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Martina activó una pantalla en su oficina. Aquí están los registros oficiales de la Universidad Nacional. Alejandra Mendoza, inscrita en 2005, abandonó los estudios en 2007. Nunca obtuvo un título. Pero mi currículum, falsificado igual que las referencias laborales de tus supuestos empleos anteriores. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. 5 años, Alejandra. 5 años viviendo con alguien que no conocía realmente. Ricardo, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, dijo Martina firmemente. La pregunta es simple. ¿Vas a firmar los documentos o prefieres que proceda con la demanda completa? Alejandra miró a Ricardo, buscando algún rastro del hombre que había creído amar, pero él ni siquiera la miraba. Si firmo, ¿qué pasa conmigo? Recibirás una compensación de $50, suficiente para reubicarte en otra ciudad y empezar una nueva vida, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? El licenciado Herrera, que había estado silencioso hasta ahora, se adelantó. Primera condición, no puede residir en San Miguel ni en ciudades aledañas. Segunda, no puede usar el apellido Vázquez para ningún propósito. Tercera, no puede dar entrevistas ni comentarios públicos sobre esta familia. Cuarta, cualquier violación de estas condiciones resultará en la activación inmediata de la demanda por difamación. ¿Y si no firmo? Entonces, dijo Martina con una sonrisa fría, procederemos con la demanda por $2,30 millones. Además, haremos pública toda la información sobre tus mentiras y fraudes. Tu reputación no solo estará arruinada en San Miguel sino en todo el país. Alejandra sintió el peso de la decisión. No tenía $2,30 millones. No tenía manera de defenderse legalmente contra una mujer con recursos ilimitados. Y ahora sabía que tampoco tenía el apoyo de Ricardo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahora, respondió Martina. La decisión es ahora. Alejandra tomó la pluma que Herrera le extendía. Sus manos temblaban mientras leía los documentos una vez más. Cada línea representaba el final de sus sueños. El colapso de la vida que había construido tan cuidadosamente. ¿Hay algo más que debas saber? Preguntó con voz barely audible. Sí, dijo Martina. Quiero que entiendas algo muy importante. Yo no soy vengativa por naturaleza, pero soy protectora. Cuando alguien amenaza a mi familia, cuando alguien ataca lo que he construido, reacciono accordingly. Esto es por la bofetada. Esto es por 5 años de falta de respeto, por tratar de manipular a mi hijo, por vivir una mentira en mi familia.
La bofetada fue solo la gota que derramó el vaso. Alejandra firmó los documentos con una sensación de entumecimiento total. Cada firma era como enterrar una parte de sí misma. ¿Eso es todo? Casi, dijo Martina. Hay una última cosa. Se levantó y caminó hacia su caja fuerte, de donde sacó un sobre. Estas son fotografías que mis investigadores tomaron hace 3 meses. Muestran tus encuentros con Mauricio Delgado en el Hotel Plaza. Alejandra sintió como si el mundo se detuviera. ¿Cómo supe de tu aventura, querida? Llevo investigándote desde hace 1 año. Sabía que eventualmente te delataría a ti misma. Ricardo se volteó desde la ventana, y por primera vez, Alejandra vio dolor real en sus ojos. ¿Es cierto?, preguntó él. Alejandra no pudo responder. Las lágrimas finalmente llegaron. Mauricio es casado, ¿verdad?, continuó Martina. Y su esposa es la hija del alcalde. Imagínate el escándalo si estas fotos se hicieran públicas. ¿Qué quieres de mí? Nada más de lo que ya obtuve. Solo quería que supieras que conozco todos tus secretos. Que nunca tuviste control de la situación. Que desde el momento en que decidiste faltar el respeto a mi familia ya habías perdido. Alejandra se levantó con piernas temblorosas. ¿Puedo irme? Por supuesto. Herrera te acompañará para recoger tus cosas de la casa. Tienes 48 horas para dejar la ciudad. Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandra escuchó la voz de Martina una última vez. Alejandra, déjame darte un consejo para tu nueva vida. La próxima vez que conozcas a una familia, trata de conocerlos realmente. No asumas que porque alguien es gentil o discreto, es débil. La puerta se cerró detrás de ella, y Alejandra supo que había terminado el capítulo más importante de su vida. La bofetada que había creído que era su momento de triunfo había sido en realidad el catalizador de su propia destrucción. En su oficina, Martina y Ricardo se quedaron en silencio por un momento. ¿Hice lo correcto, mamá? Hiciste lo que tenías que hacer, hijo. Ahora podrás encontrar a alguien que te ame realmente, no por lo que tienes sino por quien eres. ¿Por qué no me dijiste antes sobre tus investigaciones? Martina sonrió, porque necesitaba que ella se delatara sola. Y anoche, con esa bofetada, me dio exactamente lo que necesitaba. Y por primera vez en 5 años, la familia Vázquez estaba en paz. 3 meses después del incidente en la Terraza Dorada, San Miguel había vuelto a su rutina normal, pero las ondas de lo que había pasado esa noche seguían extendiéndose como círculos en un estanque. La historia de la bofetada había evolucionado, transformándose en una leyenda urbana que se contaba en cafeterías, oficinas y reuniones sociales. Martina Vázquez caminaba por los pasillos del Hospital San Rafael, llevando flores frescas para el ala de pediatría que su fundación había renovado recientemente. Era su ritual de los martes, una actividad que había mantenido en secreto durante años, pero que ahora, después de los eventos recientes, había decidido hacer más pública. Señora Vázquez, la saludó la doctora Patricia Morales, directora del hospital. Los niños la están esperando, están muy emocionados con la nueva sala de juegos. Excelente, y recuerda, Patricia, las cámaras del Canal 7 vienen mañana para la entrevista, quiero que muestren todo el trabajo que estamos haciendo aquí. Martina había tomado una decisión estratégica después del incidente con Alejandra. Ya no sería la empresaria en las sombras. Era momento de que San Miguel conociera realmente quién era Martina Vázquez y qué había estado haciendo durante todas estas décadas. En su oficina del hospital, revisó el periódico matutino. En la sección de negocios, un artículo titulado Martina Vázquez, la filántropa silenciosa, ocupaba toda una página. Incluía fotografías de los múltiples proyectos que había financiado en secreto: escuelas, clínicas, programas de becas, centros comunitarios.
Durante más de 2 décadas, citaba el artículo, la empresaria Martina Vázquez ha sido la benefactora anónima detrás de innumerables proyectos sociales en nuestra región. Su filosofía siempre ha sido ayudar sin buscar reconocimiento, pero recientes eventos la han motivado a ser más visible en sus esfuerzos caritativos. El periodista había sido muy cuidadoso en no mencionar directamente el incidente con Alejandra, pero la implicación era clara. Martina había salido de las sombras no por ego, sino para demostrar quién era realmente. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Mamá, ¿viste el artículo? Lo vi. ¿Qué te parece? Me parece que finalmente la ciudad va a conocer a la mujer que yo conozco desde niño. Estoy orgulloso de ti. Gracias, hijo. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Bien, mejor que bien, actually. Desde que salió la noticia sobre quién eres realmente, mis ventas han aumentado un 40%. Los clientes quieren hacer negocios con la familia Vázquez. Martina sonrió. Había anticipado ese efecto. La revelación de su identidad no solo había limpiado su reputación, sino que había fortalecido todos los negocios asociados con su nombre. ¿Y cómo te sientes? ¿Sobre todo lo que pasó? Ricardo guardó silencio por un momento. Honestamente, mamá, me siento liberado. Sé que suena cruel, pero durante 5 años sentí que estaba viviendo en una mentira. Ahora puedo empezar de nuevo. ¿Has sabido algo de...? No, y no quiero saber. Herrera me confirmó que se fue de la ciudad tal como acordamos. Eso es suficiente para mí. Después de colgar, Martina se dirigió a su siguiente cita. Tenía una reunión con el alcalde para discutir un nuevo proyecto de vivienda social. Era irónico. El mismo alcalde cuya hija había sido engañada por Mauricio Delgado, el amante de Alejandra. La oficina del alcalde Fernando Ruiz estaba llena de fotografías de obras públicas y reconocimientos oficiales. Era un hombre de unos 55 años, con el cabello gris y la complexión robusta de alguien que había pasado décadas en la política local. Señora Vázquez, es un honor tenerla aquí, dijo el alcalde, levantándose para saludarla. Debo admitir que me sorprendió mucho cuando me enteré de todo lo que ha estado haciendo en silencio durante estos años. He preferido mantener un perfil bajo, alcalde, pero creo que es momento de ser más directa en mis esfuerzos. Sobre eso el alcalde se acomodó en su silla, claramente incómodo. Quería agradecerle por su discreción con respecto a cierta información que podría haber afectado a mi familia. Martina sabía exactamente a qué se refería. Las fotografías de Mauricio Delgado con Alejandra nunca habían salido a la luz pública, pero el alcalde sabía que ella las tenía. Mi interés nunca fue lastimar a familias inocentes, alcalde. Mi única preocupación era proteger a la mía. Lo entiendo perfectamente, y quiero que sepa que tiene todo mi apoyo para el proyecto de vivienda social. De hecho, creo que podemos agilizar todos los permisos necesarios. Era una danza política elegante. El alcalde le ofrecía facilidades para sus proyectos, y ella mantenía en secreto el adulterio que había arruinado su matrimonio con Alejandra. Excelente. Entonces podemos comenzar la construcción el próximo mes. Mientras salía de la oficina municipal, Martina reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Antes del incidente, sus proyectos filantrópicos enfrentaban burocracia y demoras. Ahora, las puertas se abrían antes de que ella tocara. Su siguiente parada fue la universidad local, donde tenía una reunión con el rector sobre un nuevo programa de becas. Mientras caminaba por el campus, notó las miradas de reconocimiento de estudiantes y profesores. Algunos la saludaban con respeto, otros simplemente la observaban con curiosidad. Señora Vázquez, la interceptó una joven con una grabadora. Soy Ana Martínez, del periódico estudiantil. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Por supuesto, Ana.
Es cierto que ha estado financiando becas estudiantiles en secreto durante más de una década. Es cierto. Creo en la educación como la herramienta más poderosa para cambiar vidas. ¿Y qué la motivó a hacerlo público ahora? Martina sonrió. Digamos que recientes eventos me hicieron darme cuenta de que hay valor en que la gente conozca quiénes somos realmente. La transparencia puede ser muy poderosa. ¿Se refiere al incidente en el restaurante? Me refiero a que a veces la vida nos da oportunidades para mostrar nuestro verdadero carácter. Yo decidí aprovechar esa oportunidad. Después de la entrevista, Martina se reunió con el rector, quien la recibió con una reverencia que rayaba en la admiración. Señora Vázquez, no puedo expresar lo suficiente lo agradecidos que estamos por su generosidad. Sus becas han permitido que cientos de estudiantes accedan a la educación superior. Y espero que puedan ser miles más, por eso quiero expandir el programa. ¿Expandir? Quiero crear un fondo de $10 millones para becas estudiantiles. Cubriría no solo matrícula sino también gastos de manutención para estudiantes de bajos recursos. El rector casi se desmaya. ¿10 millones? Sí, pero hay una condición. Quiero que se llame Programa de Becas Eduardo Vázquez, en honor a mi esposo fallecido. Por supuesto, señora, será un honor. Mientras manejaba de regreso a su oficina, Martina pensó en Eduardo. Él había muerto hace 8 años, pero había sido él quien la había inspirado a usar su riqueza para ayudar a otros. Le habría gustado ver cómo su legado continuaba creciendo. Su teléfono sonó. Era Herrera. Señora Vázquez, tengo noticias sobre Alejandra Mendoza. ¿Qué tipo de noticias? Se estableció en Monterrey como esperábamos. Ha conseguido un trabajo en una empresa de marketing, pero aparentemente está teniendo dificultades financieras. ¿Dificultades? El dinero que le dimos no duró mucho. Parece que mantuvo el mismo estilo de vida costoso durante algunas semanas antes de darse cuenta de que no era sostenible. Martina no sintió satisfacción por esta noticia, solo una profunda tristeza por alguien que había desperdiciado tantas oportunidades. ¿Algo más? Sí. Mauricio Delgado se está divorciando. Su esposa descubrió la aventura por otros medios. Aparentemente, él intentó contactar a Alejandra, pero ella cambió de número. Entiendo. Mantén el monitoreo por algunos meses más, y después cierra el archivo. ¿Estás segura? Estoy segura. Alejandra ya no es mi problema. Ahora tengo cosas más importantes en que enfocarme. Esa noche, Martina cenó sola en su casa. Algo que había hecho durante años pero que ahora se sentía diferente. No era soledad. Era paz. Había protegido a su familia, había defendido su honor, y había convertido un momento de humillación en una oportunidad de crecimiento. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Mamá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es, hijo? Quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no haberte defendido esa noche. Por no haber visto quién era realmente Alejandra. Por haberte puesto en esa situación. Ricardo, no tienes nada de qué disculparte. Todos aprendemos de nuestros errores. Pero tú no cometiste ningún error. Fuiste perfecta en cómo manejaste toda la situación. No fui perfecta, hijo. Simplemente fui estratégica. Y paciente. Y recordé que a veces la mejor venganza es mostrar quién eres realmente. ¿Venganza? Quizás venganza no es la palabra correcta. Justicia. Equilibrio. Demostrar que las acciones tienen consecuencias. Después de colgar, Martina se sirvió una copa de vino y se sentó en su terraza, mirando las luces de la ciudad. Desde su casa en las colinas, podía ver el hospital que había ayudado a renovar, la universidad donde cientos de estudiantes becados estudiaban, los proyectos de vivienda que había financiado. Todo había comenzado con una bofetada en un restaurante.
Pero había terminado con algo mucho más significativo. La revelación de quién era realmente Martina Vázquez. Y el recordatorio de que nunca se debe subestimar a una mujer que ha sobrevivido 7 décadas con dignidad y gracia. El teléfono sonó una vez más. Esta vez, era un número desconocido. ¿Bueno? Señora Vázquez, soy el productor del programa Mujeres Ejemplares de Canal Nacional. Nos gustaría invitarla a una entrevista especial sobre su trayectoria empresarial y filantrópica. Martina sonrió. Me encantaría. Creo que es momento de que todo el país conozca mi historia. Y mientras colgaba se dio cuenta de que la bofetada de Alejandra había sido paradójicamente el mejor regalo que le habían dado en años. Le había dado la oportunidad de salir de las sombras y mostrar al mundo quién era realmente. La venganza de Martina no había sido destructiva. Había sido constructiva. Había convertido un momento de humillación en una plataforma para el bien. Y eso, pensó mientras tomaba otro sorbo de vino, era el tipo de venganza que su esposo Eduardo habría aprobado. Un año después del incidente que cambió todo, Martina Vázquez se encontraba en el backstage del Teatro Nacional, preparándose para recibir el Premio Nacional de Filantropía. Su vestido negro elegante contrastaba con el collar de perlas que había pertenecido a su abuela, y por primera vez en décadas, se sentía completamente cómoda siendo el centro de atención. 5 minutos, señora Vázquez, le informó el coordinador del evento. A través de las cortinas, podía escuchar el murmullo de más de 1000 invitados, incluyendo empresarios, políticos, y líderes sociales de todo el país. Mamá, estás radiante, le dijo Ricardo, quien había llegado con su nueva novia, Carmen, una arquitecta que había conocido en una conferencia de negocios 3 meses atrás. Era una mujer inteligente, auténtica, y que trataba a Martina con respeto genuino, no por su riqueza sino por su carácter. Gracias, hijo. ¿Estás nervioso? ¿Yo? ¿Por qué estaría nervioso? Porque vas a conocer a algunos de los empresarios más importantes del país esta noche. Tu negocio está a punto de expandirse nacionalmente. Ricardo sonrió. Mamá, hace un año me preocupaba por impresionar a la gente correcta. Ahora entiendo que lo importante es ser la persona correcta. Martina asintió con aprobación. Su hijo había madurado enormemente durante este año. El proceso de divorcio, aunque doloroso, le había enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Señora Vázquez, es hora, anunció el coordinador. Martina caminó hacia el escenario mientras el presentador leía su introducción. Una mujer que durante 3 décadas ha transformado silenciosamente la vida de miles de personas. Quien ha demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en nuestras comunidades. El aplauso fue ensordecedor. Martina se acercó al pódium y esperó a que el público se calmara. Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose en caras familiares, empleados de sus empresas, estudiantes becados, médicos de los hospitales que había apoyado. Buenas noches, comenzó con voz clara y segura. Hace exactamente 1 año y 2 meses, alguien me dijo que era una viuda aburrida que vivía del dinero de su esposo. Esa persona no sabía que me estaba dando el regalo más valioso que he recibido en décadas. Risas incómodas se extendieron por el auditorio. Algunos sabían exactamente a qué se refería. Me dio la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Durante años, preferí trabajar en las sombras creyendo que la humildad requería invisibilidad. Pero ese día entendí que a veces debemos salir de las sombras, no por orgullo, sino por responsabilidad. Martina hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastima, es usar ese dolor como combustible para construir algo mejor. Es demostrar que las adversidades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento.
En la 10ª fila la periodista Ana Martínez, ahora trabajando para el periódico Nacional, tomaba notas furiosamente. La historia de Martina Vázquez se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre liderazgo femenino y filantropía estratégica. Durante este año, continuó Martina, hemos logrado cosas extraordinarias. 1000 nuevas becas estudiantiles, 5 clínicas comunitarias, 3 programas de vivienda social, y la creación de 2.500 nuevos empleos directos. Los aplausos interrumpieron su discurso. Martina esperó pacientemente. Pero lo más importante no son los números. Es recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder a las adversidades. Podemos elegir el resentimiento o la construcción, la venganza destructiva o la justicia constructiva. Después de recibir el premio, Martínez se dirigió a la recepción, donde fue rodeada por empresarios, políticos y líderes sociales, pero la conversación que más la conmovió fue con una joven estudiante de medicina. Señora Vázquez, soy María Elena Rodríguez. Gracias a su beca pude terminar mi carrera. El próximo mes empiezo mi residencia en pediatría. ¿Y qué planeas hacer después? Quiero regresar a mi pueblo natal y abrir una clínica. Hay muchos niños que necesitan atención médica de calidad. Martina sonrió. Cuando estés lista, búscame. Podemos hablar sobre financiamiento para tu clínica. Estos eran los momentos que realmente importaban. No los reconocimientos o los titulares, sino el impacto real en vidas individuales. Martina, una voz familiar la interrumpió. Era Elena Herrera, la esposa del alcalde, una mujer con quien había desarrollado una amistad genuina durante los proyectos municipales. Elena, qué gusto verte. Quería agradecerte personalmente. El centro comunitario que financiaste en mi barrio ha cambiado la vida de muchas familias. Me alegra saberlo. ¿Cómo están los programas de capacitación laboral? Excelentes, ya tenemos una lista de espera. De hecho, quería preguntarte si estarías interesada en expandir el programa a otros sectores de la ciudad. Por supuesto, programa una reunión la próxima semana. Mientras conversaban, Martina notó una figura familiar en la distancia. Era Mauricio Delgado, ahora divorciado, intentando acercarse a diversos grupos sin mucho éxito. Su reputación había quedado manchada después de que su infidelidad se hiciera pública a través de otros medios. Disculpa, Elena, dijo Martina. Hay algo que debo manejar. Se acercó a Mauricio, quien al verla se puso visiblemente nervioso. Señora Vázquez, yo quería disculparme. No hay necesidad, Mauricio. Tus acciones tuvieron consecuencias, eso es todo. ¿Podríamos hablar en privado? Aquí está bien, ¿qué necesitas? Estoy tratando de reconstruir mi vida, mi negocio de consultoría está luchando, y pensé que tal vez. ¿Pensaste que te ayudaría? Martina lo estudió cuidadosamente. Mauricio, tu problema no es la falta de oportunidades, es la falta de carácter. Hasta que no trabajes en eso, ninguna ayuda externa será suficiente. Pero nada, tú elegiste engañar a tu esposa con una mujer casada. Esas decisiones tienen consecuencias. Aprende de ellas. Martina se alejó, dejando a Mauricio con la comprensión de que algunas puertas se cierran permanentemente cuando se cruzan ciertas líneas. Más tarde esa noche, de regreso en su casa, Martina se sirvió una copa de vino y se sentó en su estudio. Las paredes estaban llenas de fotografías, con estudiantes graduados, en inauguraciones de hospitales, cortando listones de nuevas viviendas sociales. Su teléfono sonó. Era una llamada internacional. ¿Bueno? Señora Vázquez, soy el Dr. James Morrison de la Universidad de Harvard. Estamos organizando una conferencia sobre liderazgo femenino en los negocios, y nos gustaría invitarla como oradora principal. ¿Harvard? Sí, señora.
Su historia se ha convertido en un caso de estudio en nuestro programa de MBA. Queremos que comparta su experiencia sobre cómo convertir adversidades personales en oportunidades de crecimiento empresarial y social. Martina sonrió. Me encantaría participar. Después de colgar, reflexionó sobre el camino recorrido. Hace poco más de un año, había sido humillada públicamente por alguien que creía conocerla. Esa humillación había sido el catalizador para una transformación que había beneficiado a miles de personas. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era Ricardo. Mamá, ¿ya llegaste a casa? Sí, hijo, fue una noche hermosa. Estoy orgulloso de ti, tu discurso fue perfecto. Gracias. ¿Cómo está Carmen? Bien. De hecho, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Voy a pedirle que se case conmigo. Martina sintió una calidez en el pecho. ¿Y? Quiero que seas tú quien le dé el anillo de compromiso. Quiero que sepa que cuenta con tu bendición. Ricardo, me encantaría. Carmen es una mujer maravillosa. Sí, lo es. Y es auténtica. Después de todo lo que pasó con Alejandra, aprendí a valorar la honestidad. Después de colgar, Martina fue a su joyero y sacó el anillo de compromiso que Eduardo le había dado hace 35 años. Había estado esperando el momento adecuado para pasarlo a la siguiente generación. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del licenciado Herrera. Señora Vázquez, pensé que le gustaría saber que Alejandra Mendoza intentó contactarme esta semana. Quería saber si usted estaría dispuesta a reconsiderar algunos aspectos del acuerdo. Martina escribió de vuelta. ¿Qué le respondiste? Que el acuerdo era final y que no había nada que reconsiderar. Perfecto, gracias Roberto. Martina guardó el teléfono y se dirigió a su terraza. La ciudad se extendía ante ella, con miles de luces representando miles de familias. Muchas de ellas habían sido tocadas directa o indirectamente por su trabajo. No sentía amargura hacia Alejandra, ni siquiera satisfacción por su aparente arrepentimiento. Solo una profunda gratitud por haber aprendido que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas. La bofetada que había recibido hace un año había sido dolorosa, pero había sido también liberadora. La había forzado a salir de las sombras y mostrar al mundo quién era realmente. Y quién era realmente Martina Vázquez era mucho más poderoso que cualquier imagen que hubiera proyectado antes. Era una mujer que había convertido un momento de humillación en una plataforma para el bien, que había usado su dolor como combustible para construir algo más grande que ella misma. Mientras miraba las estrellas, Martina sonrió. Mañana comenzaría a trabajar en su nuevo proyecto, una fundación internacional que llevaría el nombre de Eduardo y que se enfocaría en empoderar a mujeres empresarias en países en desarrollo. La venganza de Martina había sido perfecta. No había destruido a su enemigo, había construido un legado. Y ese legado continuaría creciendo mucho después de que todos los protagonistas de esta historia hubieran sido olvidados. El círculo se había completado. La humillación se había transformado en inspiración. Y Martina Vázquez había demostrado que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de servicio. El sol de octubre pintaba de dorado los jardines de la mansión Vázquez mientras los últimos invitados de la boda de Ricardo y Carmen se despedían entre risas y abrazos. Martina, ahora de 79 años, observaba desde la terraza principal cómo su nuera ayudaba a una anciana a subir a su automóvil, deteniéndose para asegurarle que habían guardado una porción extra de pastel para que se la llevara a casa. Abuela Martina. Una vocecita la sacó de sus pensamientos. Era Sofía, la hija de 3 años de Ricardo y Carmen, corriendo hacia ella con su vestido de damita de honor ya manchado de chocolate. ¿Qué pasa, pequeña? Papá dice que tú eres la mujer más importante del mundo, ¿es cierto?
Martina levantó a la niña y la sentó en su regazo. No, mi amor. Soy simplemente una mujer que aprendió que los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades maravillosas. Como cuando te duele la rodilla pero después puedes correr más rápido. Exactamente así de inteligente eres, rió Martina, besando la frente de la niña. Carmen se acercó, ya cambiada en un vestido casual pero manteniendo su elegancia natural. Durante los 5 años que había conocido a Martina, había desarrollado una relación que iba mucho más allá del respeto tradicional entre suegra y nuera. Era una amistad genuina basada en valores compartidos y admiración mutua. Martina, gracias por todo, esta boda ha sido perfecta. Gracias a ti por hacer tan feliz a mi hijo, y por darme la nieta más hermosa del mundo. ¿Ya viste la sorpresa que preparamos para ti?, preguntó Carmen con una sonrisa misteriosa. ¿Qué sorpresa? Ricardo apareció cargando una caja envuelta elegantemente. Mamá, Carmen y yo queríamos darte algo especial en nuestro día especial. Martina desenvolvió la caja cuidadosamente. Adentro encontró un libro grueso con una cubierta de cuero marrón. El título, grabado en letras doradas, leía: Martina Vázquez, la dama que construyó un imperio de bondad, una biografía autorizada. ¿Una biografía? Hemos estado trabajando en esto durante 2 años, explicó Carmen. Entrevistamos a más de 200 personas cuyas vidas has tocado. Estudiantes, empresarios, familias beneficiadas por tus programas, empleados. Martina hojeó con acento agudo las páginas, viendo fotografías que no sabía que existían. Ella visitando hospitales, graduaciones de estudiantes becados, inauguraciones de proyectos comunitarios que había financiado en silencio durante décadas. ¿Pero por qué? Porque tu historia necesita ser contada, dijo Ricardo. No solo la parte de los últimos 5 años, sino toda tu vida. Desde que llegaste a San Miguel como una joven recién casada hasta convertirte en la filántropa más respetada del país. En una de las páginas Martina encontró una carta que le hizo detener la respiración. Era de Eduardo, escrita poco antes de su muerte. Mi querida Martina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que la mujer de la que me enamoré hace tantos años, se ha convertido en algo extraordinario. No solo construiste un imperio empresarial, sino que lo usaste para construir algo más importante. Esperanza. Espero que cuando llegue tu momento de partir, el mundo reconozca lo que yo siempre supe. Que eres una fuerza de la naturaleza disfrazada de dama elegante. Las lágrimas nublaron la vista de Martina. ¿Cómo obtuvieron esta carta? La encontramos entre los papeles del abuelo que guardaste en tu oficina, explicó Ricardo suavemente. Pensamos que era perfecta para el capítulo final. ¿Capítulo final? Carmen sonrió. Bueno, el capítulo final hasta ahora. Estamos seguros de que escribirás muchos más. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueron, Martina se sentó en su estudio con el libro en las manos. Había leído varios capítulos y se sorprendía constantemente de cómo otros percibían acciones que para ella habían sido simplemente normales. Un capítulo completo estaba dedicado a María Elena Rodríguez, la estudiante de medicina que ahora dirigía 3 clínicas rurales financiadas por la Fundación Eduardo Vázquez. Otra sección describía el programa de microcréditos que había ayudado a más de 500 mujeres a iniciar sus propios negocios. Pero el capítulo que más la conmovió llevaba por título, La noche que lo cambió todo. Era el relato de aquella cena en la terraza dorada, pero contado desde múltiples perspectivas. La de los meseros que presenciaron la escena, la de los comensales en otras mesas, la del gerente del restaurante que había llamado al seguridad pensando que necesitarían intervenir. Todos coincidían en un punto. La serenidad con la que Martina había manejado la agresión había sido más impactante que la agresión misma. Su teléfono sonó, interrumpiendo su lectura.
Era un número internacional. Bueno. Señora Vázquez, soy la doctora Patricia Lim de Singapur. La estoy llamando porque acabamos de recibir la propuesta para establecer un capítulo de la Fundación Eduardo Vázquez en el sudeste asiático. Durante los últimos 3 años la fundación se había expandido a 12 países, siempre enfocándose en educar a mujeres emprendedoras y financiar clínicas en comunidades rurales. Doctora Lim, ¿cuál sería el enfoque específico en su región? Queremos establecer un programa de microfinanzas para mujeres pescadoras que han perdido sus medios de subsistencia debido al cambio climático. Su modelo de empoderamiento económico sería perfecto para esta población. Envíeme la propuesta detallada. Si está bien estructurada, podremos comenzar el próximo trimestre. Después de colgar, Martina reflexionó sobre cómo una simple bofetada había desencadenado una serie de eventos que ahora tocaban vidas en 3 continentes. Su computadora emitió un sonido. Era un correo electrónico de Ana Martínez, la periodista que ahora trabajaba para el Times de Nueva York. Estimada señora Vázquez, espero que esté bien. Quería informarle que mi serie de artículos sobre su trabajo filantrópico ha sido nominada para el Premio Pulitzer de Periodismo de Investigación. Nada de esto habría sido posible sin su apertura para compartir su historia. Además, tengo noticias que podrían interesarle. El Congreso Nacional está considerando nombrar el 15 de diciembre como Día Nacional de la Filantropía Femenina, en honor a la fecha en que usted transformó una adversidad personal en una oportunidad de servicio público. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista sobre esta propuesta? Martina sonrió al leer la fecha. 15 de diciembre. Exactamente 5 años y 10 meses después de aquella noche que cambió todo. Escribió de vuelta. Ana, estaré encantada de hablar contigo, pero me gustaría proponer algo diferente. En lugar de enfocar la entrevista en mí, ¿qué te parece si invitamos a algunas de las mujeres que han sido beneficiadas por los programas? Creo que sus historias son más importantes que la mía. Mientras escribía, recordó algo que le había dicho Eduardo años atrás. El verdadero liderazgo no se trata de estar al frente, sino de asegurarse de que otros tengan la oportunidad de brillar. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que reconoció inmediatamente. El licenciado Herrera. Señora Vázquez, lamento llamarla tan tarde, pero hay algo que debe saber. ¿Qué pasa, Roberto? Alejandra Mendoza está de vuelta en San Miguel. Martina sintió una punzada de curiosidad, pero no de preocupación. ¿En serio? Sí. Aparentemente regresó hace una semana. Está trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña. Vive en un departamento modesto en el centro de la ciudad. ¿Y por qué me dices esto? Porque intentó contactarme. Dice que quiere disculparse, que ha estado en terapia y que entiende ahora el daño que causó. Martina consideró esta información. ¿Qué le dijiste? Que cualquier comunicación tendría que ser aprobada por usted primero. Dile que puede escribirme una carta. Si siente la necesidad de disculparse, puede hacerlo por escrito. Pero que entienda claramente que no hay reconciliación posible. Que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. ¿Está segura? Parecía genuinamente arrepentida. Roberto, durante 5 años tuve la oportunidad de conocer a la verdadera Alejandra. El arrepentimiento es admirable, pero no borra el daño causado. Y francamente, mi vida es demasiado plena para dedicar energía a reparar relaciones que fueron tóxicas desde el principio. Después de colgar, Martina regresó a su libro. En la última página, encontró una sección titulada Reflexiones de la protagonista. Era una entrevista que Carmen había hecho con ella sin que se diera cuenta, durante una de sus conversaciones casuales en el jardín. ¿Qué le diría a las mujeres que están enfrentando momentos difíciles en sus vidas? Les diría que los momentos más oscuros pueden convertirse en las oportunidades más brillantes, que la adversidad no nos define, sino nuestra respuesta a ella.
Y que nunca subestimen su propio poder para transformar el dolor en propósito. ¿Se arrepiente de algo de lo que pasó aquella noche? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para mostrar quién soy realmente. Por años pensé que la humildad requería invisibilidad. Ahora entiendo que a veces debemos ser visibles para poder servir mejor. ¿Qué espera que la gente recuerde de su historia? Espero que recuerden que la venganza más poderosa es una vida bien vivida, que el éxito más grande es el impacto positivo que dejamos en otros, y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Martina cerró el libro y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, pero ahora era diferente. Podía ver las luces del hospital renovado, del complejo de viviendas sociales, de la universidad donde cientos de estudiantes becados estudiaban para sus futuros. Todo había comenzado con una humillación pública, pero había terminado con un legado que tocaría vidas durante generaciones. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo. Mamá, Carmen y yo queremos que sepas que eres nuestro ejemplo de todo lo que una persona puede lograr cuando convierte las heridas en sabiduría. Te amamos. Martina sonrió y escribió de vuelta. Los amo también. Y recuerden. El mejor legado que pueden dejar a Sofía no es dinero, sino el ejemplo de cómo tratar a otros con dignidad y cómo usar sus fortalezas para servir. Mientras se preparaba para dormir, Martina pensó en Alejandra. No sentía amargura, ni siquiera satisfacción por su aparente caída. Solo una profunda gratitud por haber sido forzada a salir de las sombras y mostrar al mundo quién era realmente. La bofetada que había recibido 5 años y 10 meses atrás, había sido el empujón que necesitaba para transformarse de una empresaria exitosa pero invisible en una fuerza de cambio reconocida internacionalmente. Y mientras cerraba los ojos, Martina supo que Eduardo estaría orgulloso. No solo por el imperio que había construido, sino por la forma en que lo había usado para elevar a otros. La venganza de Martina Vázquez había sido perfecta. No había destruido a su enemigo, había construido un mundo mejor. Y ese mundo continuaría creciendo mucho después de que su historia se convirtiera en leyenda. En algún lugar de la ciudad, Alejandra Mendoza escribía una carta que nunca sería enviada, finalmente entendiendo que algunas lecciones llegan demasiado tarde. Pero esa es otra historia. Esta es la historia de Martina Vázquez, la mujer que convirtió una bofetada en una bendición, y una humillación en una inspiración. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic, y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.